El Instituto de Estadística mm, da la información sobre salarios en un estudio que se llama Encuesta Trimestral del Coste Laboral. Y ahí está la información sobre lo que se llama el salario ordinario, coste laboral y todo desagregado, por sectores, por tamaño de empresa, por un montón de cosas. El concepto importante, que es el que le importa a la gente, el que te importa a ti, es el salario ordinario. El salario ordinario es lo que se paga mensualmente, excluyendo bonos, excluyendo horas extraordinarias y en términos brutos, es decir, sin tener en cuenta los descuentos y retenciones que corresponda hacer en cada caso. El dato del salario medio del segundo trimestre muestra una caída del 11% con respecto a hace un año. Para que te des una idea, es la mayor caída del salario desde 1909. Te recuerdo, 1909 fue el año de la Semana Trágica en Barcelona y fue un año muy complicado en España. En términos brutos, como estaba comentando antes, esa caída del 11% es que el salario medio pasó de casi 1.700 euros hace un año a 1.500 ahora. El salario medio, o sea, esos 1.500 euros, el salario medio retrocedió hasta el valor que tenía en 2007, hace 13 años. Se borró de un plumazo todo lo que se había ganado. Pero hay un dato todavía peor. Si tú mides el poder adquisitivo, que es realmente lo que te interesa, es lo más importante, porque es lo que, digamos, es lo que mide cuántas cosas puedes comprar tú con ese salario, y eso se hace ajustando la evolución del salario en euros, el salario nominal, ajustado por la inflación, se corrige por la inflación. Bueno, cuando tú vas a hacer ese ejercicio, encuentras que el salario medio de este momento equivale al de 1989, cuando estaba Felipe González. Para peor, estamos hablando de datos en términos promedio. Y los promedios, como siempre dicen el ejemplo, entre los dos nos comimos un pollo, pero yo me comí el pollo entero y tú no te comiste nada. Es decir, el dato promedio incluye muchas variaciones. Hay muchas cosas ahí adentro. Y para no marearte con datos, te voy a dar solo uno. Si tú miras el dato del salario promedio según el tamaño de las empresas, puedes ver que las empresas de menos de 50 trabajadores han sufrido una caída del salario del 18%, prácticamente el doble que la caída del promedio general. Es decir, la gente que trabaja en empresas de menos de 50 trabajadores está cobrando en este momento un 18% menos que hace un año. Y es un salario promedio que quedó en menos de 1.200 euros. El promedio. En las empresas de más de 200 asalariados, el retroceso fue de 6% y es de 1.900 euros. O sea, ahí hay una brecha muy importante. Ahora, estos resultados, que son los peores en tiempos de paz en más de un siglo, son paradójicamente cosechados por un gobierno sanchista-leninista que se jacta de haber implementado un escudo social, que proclama que nadie se va a quedar atrás y que prometía que saldríamos más fuertes de toda esta crisis. Y estamos, como digo, con el salario de 1989. O sea, 89, 99, 2009, hace 30 años, perdimos 30 años. Quienes simpaticen con el gobierno, no me puedo poner en la cabeza de esa gente, pero sé que los hay, le quitarán hierro a estos datos que te estoy comentando, porque van a decir que bueno, que en realidad no es una caída del salario, que lo que ocurre es que hay mucha gente que está en ERTE, y como están en ERTE, ahora están cobrando menos, pero bueno, cuando vuelvan a trabajar, volverán a cobrar su salario y todos felices. Es evidente
que estos datos están decisivamente influenciados por los ERTES. Pero no es un argumento que sirva para quitarle importancia a esta auténtica debacle salarial. Si tú tienes en cuenta, por un lado, la gente que ha perdido su trabajo en estos últimos 12 meses, y además la pérdida de salario que han sufrido los que mantienen un puesto de trabajo, o por lo menos, digamos, al menos los que están en ERTE, que sabe Dios si volverán a trabajar, si tú sumas esos dos colectivos, lo que tienes es que ahora las familias tienen unos 16.000 millones de euros menos para gastar que hace un año. Y un dinero, es una cantidad de dinero impresionante, equivale a 350 euros por persona, incluyendo los bebés hasta el más anciano. Es un dinero que nunca van a recuperar. Entonces, ese dinero que falta a las familias implica una caída de la demanda. Esa gente puede comprar menos cosas que antes. Entonces, a la gente no le interesa si la estadística se debe a los ERTES o a una caída de salario o a una combinación de ambos efectos. A la gente lo que le interesa es que va al supermercado y tiene menos ingresos y puede comprar menos. Y al fabricante también le interesa eso porque resulta que puede vender menos. Pero si sumamos eso y sumamos los rebrotes que hay, porque la cantidad de contagiados por coronavirus en estos días ha superado al peor dato de la primera ola del contagio. Y si además sumamos la desorientación del gobierno, que carece de plan y para peor continúa amenazando con subir los impuestos, con derogar la reforma laboral, ellos a los suyos, es como si vivieran en otro planeta. Entonces, si nosotros sumamos estos elementos, lejos de tener esa recuperación en V que prometía la ministra Calviño, lo que nos espera es un invierno durísimo. Y obviamente, en ese invierno durísimo, el salario no se va a poder recuperar. En este escenario, yo no te quiero arruinar el fin de semana, pero si yo vengo aquí a hablar, te digo la verdad, y a mí, si hay algo que no me gusta es vender pescado podrido. Yo te digo la verdad, tú luego sacas tus propias conclusiones y piensas que exagero. Estamos en una situación dramática, y en este escenario dramático, el gobierno no tiene mejor idea que abrir el mercado persa de la negociación presupuestaria. Yo no tengo la menor duda que convendría prorrogar una vez más el presupuesto de Montoro, que lo que pueda salir de esta negociación, porque realmente no me lo quiero ni imaginar. Pero insisto, este gobierno en este escenario dramático no solo abre el mercado persa de la negociación presupuestaria, lamenta el suicidio de terroristas y alienta iniciativas extemporáneas como esto de la memoria democrática, sino lo que nos está mostrando es que lejos de buscar una unidad, una auténtica unidad, para decir, bueno, miren, no tengo plan, a ver, ayúdenme, ¿qué hacemos? No, el gobierno sanchista-leninista apuesta por el sectarismo, ellos a lo suyo. Porque hay un dato que es evidente. Esta caída del 11% del salario, en promedio para los currantes. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están ganando más que nunca en su vida, y probablemente nunca más vuelvan a ganar tanto como ahora. El punto es el siguiente. A ti lo que te interesa es que haya empleo y que se recupere el salario. Y para eso hay una única receta que en la historia de la humanidad ha dado resultado, que es un plan para impulsar la inversión productiva. Si no hay inversión, el empleo no crece. Te pongas como te pongas, es así. No es muy difícil de ver. Si tú tienes un restaurante, solo vas a contratar más camareros si aumenta la cantidad de mesas, por ejemplo. Si no aumenta la cantidad de mesas, pues la cantidad de camareros no sube. Y además,
el salario solo puede aumentar si aumentar de manera sostenible. Con decretazos puede subir, pero luego revienta, ¿no? El salario puede aumentar de manera sostenible únicamente si aumenta la productividad. Que el aumento de la productividad es el resultado de la misma inversión. Ahora, todo proyecto de inversión tiene una condición necesaria, que es un gobierno que genere confianza. La verdad que no hace falta estar demasiado lúcido para darse cuenta que la banda de Pedro Sánchez va exactamente en la dirección opuesta a lo que necesitan las familias para mejorar su situación laboral. Enfrentamos la peor crisis económica y sanitaria como mínimo minimorum desde la guerra civil con un gobierno que prefiere la propaganda a la buena gestión. Los resultados obviamente serán acordes a esa decisión, a esa elección temeraria.